Hola, muy buenos días a todos. El tema de hoy a revisar es Predictores de Viaria Difícil, presentado por la doctora Xiomara García Salazar, residente de primer año de anestesiología, y el doctor Irving Eduardo Miguel Aranda, igualmente residente de primer año del servicio de anestesiología. Antes de ver el tema, me gustaría plantear la definición citada de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, en el cual dice que una viaria difícil es aquella situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado experimenta dificultad en la ventilación con mascarilla, en este caso facial, en la intubación endotraqueal o en ambas. En ellas interactúan factores del paciente, ambiente clínico y habilidades y preferencias del operador. Puede ser reconocida o no reconocida. Bueno, en esta definición podemos ver que la calificación de vía aérea difícil se realiza una vez que ya se han intentado maniobras en un paciente. Sin embargo, existen elementos que pueden hacer sospechar esta eventualidad o esta eventual dificultad derivados de la historia clínica del paciente y del examen físico del mismo. Entonces es por eso que es muy importante la evaluación preanestésica. Bien, dentro de las mediciones de características faciales y mandibulares que podemos valorar en un paciente para predecir una vía aérea difícil es la apertura de la boca, la movilidad de la cabeza y el cuello, unos incisivos superiores prominentes, la presencia de barba, la capacidad de prognatismo y el test de la mordida superior, del labio superior, perdón. Vamos a ir viendo cada una de ellas y describiéndolas. Entonces, la apertura de la boca es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una apertura de boca limitada, es decir, inferior a 4 centímetros, que es el valor de referencia, podríamos tener un problema en la angulación e introducción del laringoscopio, lo cual dificultaría nuestra maniobra para poder realizar una buena laringoscopía o videolaringoscopía y para introducir nuestro tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo podemos valorar la apertura de la boca? Pues prácticamente poniéndonos enfrente del paciente y pidiéndole que abra la boca. Y muchas veces pedimos que saque la lengua y así también podemos clasificar un Malampati, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con la clasificación de Malampati podemos ver la apertura bucal y la relación del tamaño de la lengua con la cavidad oral. Otra cosa es muy importante es valorar la distancia interincisivos, diciendo de igual manera que el paciente abra y valoramos la distancia que hay entre interincisivo superior e inferior. La movilidad de cabeza y cuello también es muy importante debido a que nosotros tenemos que realizar la maniobra de olfateo y posteriormente hiperextensión del cuello para que podamos visualizar las cuerdas vocales al momento de introducir nuestro equipo de videolaringoscopio o laringoscopio como lo mencioné anteriormente. Entonces es muy importante la angulación que se genera desde la flexión a la extensión máxima del cuello. Lo normal es de que sea más de 90 grados como lo vemos en la imagen y un predictor de intubación difícil sería menor de 180 grados. Aquí es importante recordar que existen pacientes con enfermedades reumatológicas como puede ser una espondilitis anquilosante o inclusive una artritis reumatoide que pueden generar una afectación de la articulación aracnotoxoidea y por lo tanto tiene una limitación en la movilidad de la cabeza y el cuello y por lo tanto pues no podríamos realizar muy bien nuestras maniobras para intubación. Asimismo, recordar que durante, o más bien por esta articulación pasan terminaciones nerviosas y una hiperextensión forzada, es decir, algún paciente que tiene alguna lesión y nosotros hiperextendemos de manera forzada, podemos generar una lesión nerviosa e inclusive propiciar hasta una paraplegia. Los incisivos superiores prominentes, bueno, más bien para comentar, el estado de la dentadura y la protrusión de los incisivos superiores también se relacionan con la dificultad en la intubación. La primera, porque si ésta se encuentra en malas condiciones, la introducción del laringoscopio deberá cuidar especialmente de no lesionar los dientes, disminuyendo así su maniobrabilidad, mientras que la segunda, que son la protrusión de los incisivos superiores, se hace más difícil o más bien disminuye la angulación para poder visualizar la glotis. Entonces también es importante, como lo mencionamos, porque uno de los riesgos a realizar una laringoscopía si no tenemos una buena técnica puede ser un muñequeo quizás en nuestra articulación de la mano al realizar la laringoscopía y por lo tanto podemos traccionar un diente, inclusive ya sea romperlo o traérnoslo por completo y pues nosotros pagaríamos el diente, por así decirlo, ¿verdad? La presencia de la barba no se clasifica como un predictor de era difícil, sino que más bien es ¿cómo mencionarlo?
sería como una variante, un predictor de dificultad para la ventilación con la mascarilla facial, principalmente porque la presencia de la barba hace que la mascarilla facial no tenga un sello adecuado y por lo tanto hay una fuga de aire. Es importante que cuando esto ocurre podemos recurrir a algunos dispositivos que nos pueden ayudar a una mejor ventilación, como el uso de la cánula orofaringia. Y con con la ventilación podemos ocupar una clasificación que se llama clasificación de Hahn, en donde principalmente describimos cómo se lleva a cabo nuestra ventilación antes de realizar la laringoscopía, donde un cero prácticamente es un paciente que tiene respiración espontánea, mientras que con un grado uno es un paciente que se ventila muy fácil solamente realizando protrusión mandibular y ventilando con la mascarilla facial. Si ya incluimos la cánula orofaringia sería un grado 2 y muchas veces esto no puede ser suficiente y ocupamos ayuda de otro operador para lograr un buen sello mientras otro ventila o genera la comprensión en la bolsa. Y entonces ya sería un grado 3. Un grado 4 pues prácticamente que no podemos ventilar con la máscara. Importante saber que la Sociedad Americana de Anestesiología define la ventilación, o más bien dificultad de ventilación, cuando es una imposibilidad para el anestesiólogo para proveer una adecuada ventilación por uno o más de los siguientes problemas. Como lo mencionamos, inadecuado sello de la máscara, excesiva pérdida de gas o excesiva resistencia al ingreso o egreso de gases frescos. La capacidad de prognatismo es también un buen predictor de intubación difícil. ¿Por qué? La presencia de micrognatia se asocia a intubación difícil, ya que la angulación desde la entrada de la boca hasta la laringe es muy acentuada, haciendo difícil la laringoscopía y visualizando las cuerdas vocales y la visualización de las cuerdas vocales. Entonces, también ocurre esto en pacientes que tienen limitación a la protrusión de la mandíbula. Como sabemos, la micrognatia es un término que describe una mandíbula inferior que es más pequeña de lo normal. Eso es importante porque nosotros, al momento de intubar o de realizar una ventilación, protruimos o hacemos un prognatismo de la mandíbula inferior. Entonces, por lo tanto, si esto está limitado, pues tenemos más problema tanto como para la ventilación, como se mencionó, para la laringoscopía. El test de mordedura superior, pues prácticamente nos habla o es un predictor o nos sirve para valorar la capacidad del desplazamiento de la mandíbula inferior hacia anterior. Prácticamente es como si evaluáramos el grado de prognatismo, por así decirlo. Entonces, una buena prognación, por así decirlo, o un buen desplazamiento de la mandíbula inferior hacia adelante nos va a facilitar la intubación donde vemos, pues prácticamente nos ponemos frente al paciente, le decimos que muerda el labio superior, por así decirlo, y si vemos que los incisivos inferiores pueden morder el labio superior sobre la línea del bermeñón, pues prácticamente es un grado uno que es un predictor de vía aérea, pues no difícil. Mientras si va aumentando, este se va haciendo más difícil. En el grado 2 pues prácticamente los incisivos inferiores quedan al borde, mientras que en grado 3 los incisivos inferiores no logran superar ni llegar a la mitad de los incisivos superiores. Otras medidas anatómicas que son muy importantes son las que vemos en esta lista. Les vamos a hablar de la escala de Mallampati. La escala de Mallampati se utiliza rutinariamente en la evaluación de la vía aérea difícil para intentar predecir con qué facilidad vamos a poder realizar la laringoscopía e intubación endotraqueal. Consiste en la observación de características anatómicas de la cavidad oral con el paciente centrado de frente nuestro con la cabeza en posición neutra, al que solicita que abra la boca lo más grande posible y que protruya la lengua sin fonar. Entonces, ¿qué estructuras vemos? Paladar blando, fauces, úvula, perdón, y pilares amigdalinos. Cada grado va quitando, por así decirlo, una característica, es decir, en grado uno vemos los cuatro, mientras que en un grado 2 se quitan los pilares amigdalinos. En el grado 3 quizás ya no vemos los pilares amigdalinos ni las fauces, pero vemos una parte de la úvula, mientras que en un grado 4 dejamos de ver todas las estructuras y lo único que valoramos es un paladar duro, o que vemos, que observamos más bien. Y en esta clasificación, o como les mencioné, podemos ver aquí los grados, lo que vamos a ver en la visualización directa con el paciente sentado y nos da una idea de lo que podemos ver cuando realicemos el laringoscopio.
lo que dice o lo que nos menciona es que si tenemos un grado uno vamos a poder ver la glotis completamente, mientras que si tenemos un grado 2 solo la comisura posterior y tenemos un grado 3 solamente la punta. Si tenemos un Malampati de 4 prácticamente no vamos a visualizar ninguna estructura glótica o no la vamos a ver y por lo tanto es una vía aérea difícil y buscaremos una técnica diferente para poder realizar la videolaringoscopía o laringoscopía y poder intubar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la distancia tiromentoniana, también conocida como el patil-Aldrete. Esta es la distancia desde el mentón hasta la parte superior del cartílago tiroides. Esto se va a valorar nosotros de frente y el paciente con la cabeza completamente extendida. Lo ideal es medirlo con una regla o con algún dispositivo para hacerlo de forma más confiable. En la clínica lo que se realiza es la medición a través de medidas como la mano, para darnos una idea de forma rápida eh, esta, esta medición. Y vamos a tener vamos a tener tres clases. La clase uno es aquellos pacientes que tienen más de 6.5 centímetros en esta distancia y esto va a ser el resultado de una laringoscopía o una intubación endotraqueal sin dificultad, porque es lo normal. En la clase 2, que va a ser una distancia de 6 a 6.5, nos habla de una laringoscopía e intubación con cierto grado de dificultad, y una clase 3, que es menos de 6 centímetros, nos habla de una laringoscopía e intubación muy difícil. El siguiente parámetro a valorar es la distancia esternomentoniana. Esta se va a valorar de igual forma nosotros de frente al paciente y se le va a solicitar que haga una extensión completa de la cabeza y va a ser la distancia del borde superior del manubrio del esternón hacia la punta del mentón. Lo normal es que tenga una medición mayor a 13 centímetros. En este caso hay eh, cuatro clases. La primera es clase uno, más de 13 centímetros, y nos habla de un paciente sin dificultad para la intubación. Clase 2, que va de una medición de 12 a 13 centímetros, nos habla de una leve dificultad. Clase 3, de 11 a 12 centímetros, nos habla de una moderada dificultad. Y clase 4, que es menos de 11 centímetros, nos habla de una intubación difícil. El siguiente parámetro a evaluar es la distancia interincisiva. Es la distancia existente entre los incisivos superiores y los inferiores con la boca abierta por completo, ¿ok? Existen cuatro clases. En la primera es una distancia mayor a 3 centímetros. En la clase 2, que va de 2.6 a 3 centímetros. En la clase 3, de 2 a 2.5 centímetros. Y una clase 4, menor a 2 centímetros. Si el paciente presentara anodoncia, que es la falta de los dientes, se medirá la distancia entre la encía superior y la encía inferior a nivel de la línea media. La circunferencia del cuello. Este parámetro se evalúa principalmente en pacientes que presentan obesidad, ya que esta obesidad regional cerca de la vía aérea va a dificultar porque va a generar un mecanismo de obstructivo de la vía aérea a nivel faríngeo. Este volumen de tejido adiposo depositado junto a la vía aérea faríngea está relacionada con la presencia y la gravedad de apnea obstructiva del sueño, y nos habla de una dificultad para la intubación cuando la circunferencia del cuello es mayor a 40 centímetros. El índice de la circunferencia del cuello y distancia tiromentoniana. Este índice nos habla de una combinación de pruebas individuales, lo que es el índice de la circunferencia del cuello y la distancia tiromentoniana. Y esto puede incrementar el valor diagnóstico en comparación con el valor de cada una prueba por sí sola. Va a predecir la dificultad en la intubación, principalmente en el paciente con obesidad. Y tenemos que este índice, cuando es mayor o igual a 5, va a predecir un grado 3 a 4 de Coleman-Lange, que más adelante lo vamos a mencionar. Y mencionan que un índice mayor o igual a 7.5 nos habla sí o sí de una intubación difícil. Y es más frecuente, como se los mencioné, en pacientes obesos que en pacientes no obesos.
La relación entre la altura y la distancia tiromentoniana. Utiliza el mismo principio que el anterior, el evaluar, bueno, en este caso es una comparación entre lo que es la altura tiromentoniana a diferencia de la distancia tiromentoniana que anteriormente lo vimos. En este caso, lo que se realiza es que el paciente se va a encontrar en decúbito supino, con la cabeza en posición neutra, con la boca cerrada y sin realizar protrusión ni retrusión de la mandíbula. Con la ayuda de un medidor de profundidad o puede ser con una regla, se mide la altura que existe entre el borde anterior del cartílago tiroides y el borde anterior del mentón. Se menciona que la altura tiromentoniana presenta mayor significancia estadística que la distancia tiromentoniana. Resulta útil como un predictor aislado de la intubación difícil. Se menciona que una distancia tiromentoniana mayor a 6 centímetros predice una intubación difícil con una sensibilidad del 60%, una especificidad del 76%, y una altura mentoniana menor a 4 centímetros también aumenta el grado de sensibilidad de especificidad hasta 91% en sensibilidad y 82% de especificidad. Otra clasificación es la clasificación de Cormack-Lehane. Esta se realiza, valora el grado de dificultad para la intubación orotraqueal al realizar la laringoscopía directa, según las estructuras anatómicas que se visualicen. Una inadecuada visualización de la glotis a la laringoscopía va a predecir una intubación difícil. A mayor grado en la escala modificada de Corman-Lehane durante la laringoscopía directa, es menor es la incidencia de intubación al primer intento. Entonces vamos a ver que un grado 1 se va a observar por completo el anillo glótico en su totalidad y esto nos habla de una intubación muy fácil, lo que nos habla de una intubación al primer intento del 97%. Eh, en el grado 2 nos habla de que se observa la comisura o la mitad superior del anillo glótico. En este caso nos habla de una intubación difícil, con una incidencia de intubación al primer intento que se reduce a aproximadamente de un 94 a un 60%. Un grado 3 solo se observa la glotis sin visualizar el orificio glótico, nos habla de una intubación muy difícil, con una incidencia de intubación al primer intento del 60%, y un grado 4 es la imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis, que nos habla de una intubación solo posible con técnicas especiales. Y aumenta la dificultad para la intubación y la necesidad de una guía para facilitar esta. Y por último, lo que es el índice de predicción de intubación difícil, también conocido como IPID. Este nos permite predecir la intubación difícil al utilizar varias escalas predictoras de la vía aérea. En este caso, fue primeramente descrita por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Subirán, de Nutrición Subirán, y evalúa el Malampati, el patilaldred, la distancia interincisiva, la distancia esternomentoniana y la protrusión mandibular. Y esta va a tener una correlación en un puntaje de 5 a 7, una intubación fácil, de 8 a 10, una discreta dificultad, de 11 a 13, una franca dificultad, de 14 a 16, una gran dificultad y de 17 a 18, una intubación imposible. Este mismo predictor nos habla de la relación que existe con el puntaje IPID y el Cormack-Lehane. De 5 a 7 nos habla de un Cormack de 1, de 8 a 10 de un Cormack de 2, de 11 a 16 de un Cormack de 3 y de 17 a 18 un Cormack de 4. Y bueno, eso sería todo de predictores de la vía aérea difícil. Y esta es la bibliografía que nosotros consultamos por si tienen un poco más de interés y quieren leer sobre estos temas.